Las calles de la ciudad quedaron sumidas en la oscuridad, reflejando la melancolía que anidaba en los corazones de quienes allí vivían. Antón, un hombre marcado por el peso de la vida, caminaba sin rumbo por los callejones oscuros. Sus pasos, entrelazados con profundos suspiros, resonaban en el silencio que impregnaba la noche. Cada rincón parecía contener las sombras de elecciones pasadas y arrepentimientos ocultos. El destino, como amo cruel, colocó a Antón en una encrucijada inesperada. En su camino se cruzó Elena Alexandrovna, una joven de radiante belleza. Sus miradas se encontraron y algo indefinible, pero imparable, los unió en aquella noche brumosa. Antón, hombre de naturaleza cansada y desilusionada, cedió a la tentación que se le presentó. El beso, inicialmente vacilante, se convirtió en un fuego ardiente que consumió la razón y la prudencia. Las llamas de la pasión, sin embargo, resultaron traicioneras y arrojaron luz sobre un triángulo amoroso que se desarrolló esa noche oscura. Elena Alexandrovna, cuya belleza ocultaba una compleja red de deseos y emociones, le devolvió el beso con una intensidad igualmente devastadora. Sus labios, como mensajeros del destino, sellaron un pacto secreto que sellaría el destino de todos los involucrados. El beso, inicialmente envuelto en pasión, desencadenó una serie de hechos que serían recordados como los lamentos de corazones rotos. Antón, ahora inmerso en un mar de arrepentimientos, se encontró en medio de decisiones dolorosas que marcarían el trágico curso de su existencia. Las sombras de la noche, cómplices silenciosas, presenciaron el inicio de una historia marcada por la traición y la complejidad de los sentimientos humanos. La ciudad, envuelta en su propio velo de desolación, no sabía que esa noche alteraría irrevocablemente el destino de sus habitantes. Los pasos de Antón, antes errantes, llevaban ahora el peso de una culpa recién nacida. La joven Elena Alexandrovna, con los ojos llenos de misterio, desapareció en la oscuridad de la noche, dejando atrás a un hombre que, por primera vez, se encontró perdido en las tramas de una pasión prohibida. El beso traicionero, como una sentencia irrevocable, inició una narrativa de desesperación y redención, donde las líneas del bien y del mal se entrelazaron inexorablemente. El apartamento de Antón quedó sumido en un silencio pesado y tenso. Los muros, que alguna vez fueron testigos de una vida familiar pacífica, parecieron marchitarse ante la inminente decisión que flotaba en el aire. La tenue luz resaltaba la figura de Antón, cuyos ojos reflejaban la sombra de una elección que cambiaría irreversiblemente el curso de su existencia. El beso intercambiado con Elena todavía resonaba en la mente de Antón, una melodía melancólica que susurraba promesas ilusorias. Con cada prenda que empacaba, sentía el creciente peso de la traición instalándose en su alma. En el rincón oscuro de la habitación, la maleta aguardaba, como un testigo silencioso de los secretos que estaban a punto de ser revelados. Svetlana, la mujer de Antón, deambulaba por la casa ajena al torbellino de emociones que envolvía a su marido. Sus pasos, ligeros y sin pretensiones, eran una melodía que contrastaba con la tormenta emocional que se desataba a su alrededor. No podía predecir la decisión que se estaba formando, como nubes oscuras ocultas por el velo de la ingenuidad. Antón, con el corazón apesadumbrado, siguió recogiendo sus cosas mientras en el silencio del apartamento resonaba la inminencia de una despedida. Cada objeto que sacaba del cajón, cada recuerdo que guardaba, era un vínculo roto con la vida que alguna vez conoció. La decisión de abandonar a Svetlana, aunque aún no se había expresado con palabras, pesaba como una carga insoportable. El reloj de la pared marcaba el inexorable paso del tiempo, como si también fuera consciente de la tragedia que se desarrollaba en aquel reducido espacio. Antón se sentó por un momento, mirando al vacío, mientras las sombras bailaban a su alrededor, reflejando la danza de sus propias dudas y arrepentimientos. Mientras tanto, Svetlana se ocupaba de las tareas del hogar, ajena a la tormenta que se avecinaba en el corazón de su marido. El aroma de la cena flotaba en el aire, pero la comida que preparó era un festín de ignorancia, un plato lleno de ilusiones que estaban a punto de hacerse añicos. Antón finalmente se puso de pie, mirando alrededor de la habitación vacía con una sensación de pérdida inminente. Sabía que sus acciones serían como cicatrices, dejando marcas indelebles en el tapiz de sus vidas. El teléfono sonó, rompiendo el silencio e interrumpiendo sus oscuros pensamientos. Elena, al otro lado del teléfono, esperaba ansiosa sus noticias. Su tono de voz, lleno de expectación y ansiedad,
flotaba como una melodía triste. La voz de Antón, a su vez, era un susurro, como si temiera que cada palabra que pronunciase sellara su destino. Svetlana es ajena a todo esto, pensó Antón, con un escalofrío recorriéndole la espalda mientras pronunciaba las palabras que resonarían como una campana fúnebre en su conciencia. Se tomó la decisión, se hicieron las maletas y el camino hacia una vida desconocida se extendía ante él como un oscuro abismo. El capítulo terminaba con Antón, con las maletas hechas, a punto de cruzar la puerta que separaba lo que era y lo que sería. La sombra de la traición flotaba, ineludible, sobre el umbral de su tumultuoso viaje. La narración, como un río embravecido, siguió su curso inexorable, llevando consigo los destinos entrelazados de tres almas en busca de redención o perdidas irremediablemente en la oscuridad. El apartamento que alguna vez albergó una serenidad ilusoria se convirtió en un escenario sombrío para la inminente revelación. Antón, con la vista cansada y el corazón apesadumbrado, se enfrentó a Svetlana, cuyos ojos inocentes aún no sospechaban la tormenta que se avecinaba. El silencio flotaba entre ellos, una tensión palpable cortada solo por el sonido amortiguado de la ciudad afuera. Svetlana, absorta en sus actividades, finalmente miró a Antón a los ojos, notando algo mal en esa mirada. Las maletas, discretamente guardadas en aquel rincón, eran como testigos silenciosos de un secreto que ella aún no conocía. ¿Qué pasa, Antón?, preguntó Svetlana con un tono de ansiedad en la voz. Su corazón, hasta entonces ajeno a las sombras que se acercaban, comenzó a acelerarse, intuyendo la aproximación de una tormenta que se derrumbaría sobre su vida. Antón vaciló un momento, como si buscara las palabras adecuadas para articular la tragedia que se desarrollaba en su interior. Finalmente, respiró hondo y, con voz temblorosa, pronunció las palabras que resonarían en aquel espacio como un trueno lejano. Svetlana, yo, he tomado una decisión. Una decisión que lo cambiará todo, dijo Antón, mirándola a los ojos con un peso ineludible. Svetlana, perpleja y confusa, mantenía la mirada fija en su marido, intentando descifrar el enigma que se desarrollaba ante ella. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su ansiedad dando paso ahora a una creciente inquietud. Las palabras de Antón fueron como hilos invisibles que comenzaron a envolverla, creando una red de confusión y desesperación. Antón, decidido a afrontar la verdad, le revela la existencia de Elena y el beso alevoso que encendió la llama de su decisión. El apartamento se convirtió en un campo de batalla emocional, donde cada palabra era una flecha apuntada a lo que quedaba de la tranquilidad que compartían. Svetlana, al oír la confesión, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El gag inicial fue reemplazado por un dolor profundo, una tristeza que se filtró en cada fibra de su ser. Las lágrimas, como testigos silenciosos de su angustia, comenzaron a manar de sus ojos, trazando senderos de desesperación. Tú, me engañaste, murmuró Svetlana, las palabras surgieron como un frágil susurro, incapaz de contener el torrente de emociones que la invadió. El apartamento, que alguna vez fue un refugio, se convirtió en un laberinto de decepción y desamor. Antón, consciente de los estragos que habían causado sus elecciones, mantuvo la mirada fija en Svetlana. Cada palabra que pronunció fue una cuchilla afilada que cortó más profundamente, dejando cicatrices indelebles en el tejido de la relación que una vez compartieron. La decisión de Antón resonó en el vacío del apartamento al salir, sus pasos resonaban como los latidos de un corazón roto. Svetlana, sumergida en el dolor de la traición, permaneció quieta, sin poder apartar los ojos del hombre que, hasta ese momento, había representado su seguridad y su amor. Antón, por favor no hagas esto, suplicó Svetlana, con la voz llena de desesperación, resonando por los pasillos vacíos de lo que solía ser su casa compartida. Sin embargo, sus súplicas cayeron al vacío, como hojas secas arrastradas por el viento del destino. Antón, con rostro serio y mirada desviada, se negó a mirar a la mujer que un día había sido su refugio seguro. El equipaje que tenía en las manos se convirtió en un símbolo tangible del viaje que había elegido emprender sin mirar atrás. No hay nada más que decir, Svetlana. Ya tomé mi decisión, respondió, sus palabras cortantes como hojas afiladas, perforando el silencio entre ellos. La mirada distante de Antón denotaba la complejidad de sus emociones, una mezcla de culpa y determinación. El apartamento, ahora impregnado de una tristeza sin nombre, fue testigo del último adiós de Antón.
El clic del pomo de la puerta al cerrarse resonó como un veredicto, sellando el destino de los dos amantes ahora separados. Svetlana, indefensa y sola, se dejó caer de rodillas en el centro de la habitación. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro, registrando el dolor de despedirse no solo del hombre, sino de los sueños que compartían. El pasillo del edificio le pareció a Antón un pasaje sombrío mientras se alejaba de la que alguna vez fue su casa. Las lágrimas de Svetlana eran como fantasmas que lo perseguirían durante los días siguientes, un eco constante del dolor que su decisión les había infligido a ambos. El sol, reacio a iluminar aquel día lúgubre, proyectó sus últimos rayos sobre la ciudad, creando largas sombras que acompañaron a Antón en su solitario viaje. El peso del adiós, como un ancla atada a su alma, lo arrastró hacia un futuro incierto, marcado por la sombra de la traición. La escena del adiós, con Svetlana de rodillas y Antón alejándose sin mirar atrás, quedaría grabada en la memoria de ambos, una cicatriz imborrable en la historia de lo que alguna vez fue un amor prometedor. El eco del adiós de Antón resonó en la vida de Svetlana como un trueno lejano, anunciando una tormenta de tristeza inminente. El apartamento, ahora vacío de risas y calidez, se convirtió en un santuario de soledad que se la tragó por completo. Svetlana, una vez envuelta en la seguridad de los brazos de Antón, ahora se encontraba indefensa, a la deriva en un océano de incertidumbre. La angustia se instaló en su alma como un inquilino no deseado, haciéndola cuestionar cada momento que compartía con el hombre al que una vez le prometió amor eterno. La decisión de su madre Alexandrovna de enviarla a una pensión fue la última palada de tierra sobre el ataúd de sus sueños. El lugar donde Svetlana fue desterrada estaba lejos de todo lo que había conocido, una tierra extraña donde las sombras del pasado no podían alcanzarla, pero también donde la esperanza parecía lejana como las estrellas en una noche nublada. La pensión, un edificio oscuro y silencioso, la recibió con los brazos abiertos, pero el recibimiento fue frío y desprovisto del calor que había encontrado en el hogar que había compartido con Antón. La austera habitación se convirtió en su nuevo mundo, un microcosmos de tristeza y resignación. Las paredes de la pensión presenciaron el gradual colapso de Svetlana. Cada objeto, cada rincón, le recordaba la vida que había perdido. Las noches eran interminables, las lágrimas eran una lluvia constante que regaba los escombros de su felicidad perdida. Svetlana, una vez radiante, ahora era una sombra de la mujer que alguna vez fue. Sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora reflejaban el vacío de quien había sido privado del amor y de la promesa de un futuro compartido. Los días transcurrieron borrosos, una monótona repetición de desolación. Los intentos de adaptarse a una nueva vida eran como senderos inciertos en un bosque oscuro. La añoranza por Antón era un hilo invisible que la arrastraba hacia un pasado que se había convertido en un sueño lejano. Cada paso hacia la aceptación fue un acto de resistencia contra la tormenta emocional que la envolvía. La narración profundiza en los rincones oscuros del alma de Svetlana, explorando el dolor silencioso de una mujer abandonada. La pensión, con sus pasillos vacíos y sus habitaciones silenciosas, se convirtió en el escenario del trágico espectáculo de una vida destrozada. Mientras Svetlana se hundía en el abismo de su soledad en la pensión, Irina, su amiga de toda la vida, estaba destinada a descubrir la verdad detrás de la traición de Antón. Era como si el destino conspirara para revelarle a Irina los oscuros secretos que se cernían sobre la vida de Svetlana. Chance expuso ante Irina una serie de acontecimientos que la llevaron a sumergirse en la red de mentiras y engaños que envolvía a sus amigos. Una tarde lúgubre, hojeando una revista del corazón, sus ojos encontraron una foto de Antón, ahora envuelto en brazos de Elena Alexandrovna. La imagen capturaba la pasión que tan bien conocía en los días felices de Svetlana y Antón, pero ahora era una traición abierta, expuesta para que el mundo la viera. El gallo inicial de ver la cruel realidad se apoderó de Irina como una ola helada. Su corazón se hundió ante la evidente traición, y una ira silenciosa comenzó a crecer dentro de ella. La lealtad de Svetlana y su promesa de amor eterno se rompieron y Antón se convirtió en el villano de esta trágica historia. Para Irina la necesidad de intervenir se volvió urgente. La lealtad que había sentido durante mucho tiempo por Svetlana se convirtió en un deseo ardiente de ayudar a su amiga a superar el tormento que la envolvía. La verdad, sin embargo, era un arma de doble filo, e Irina sabía que sacarla a la luz solo podría aumentar el dolor de Svetlana. La narración lleva al lector a través de la confusión emocional de Irina.
Su conflicto interno entre el deseo de proteger a Svetlana y el miedo de causar aún más sufrimiento la sitúa en una encrucijada emocional. El capítulo describe a Irina tomando la decisión de enfrentar a su amiga con la verdad, preparándose para las inevitables consecuencias que se desarrollarán. El descubrimiento de Irina, marcado por la dolorosa imagen de Antón y Elena, prepara el terreno para el inminente enfrentamiento entre viejos amigos. El destino de Svetlana, ahora en manos de Irina, es un fino hilo tejido con los designios del destino. El peso de la traición todavía resonaba en los pasillos de la vida de Svetlana, como una sombra incesante. Irina, la fiel amiga, no podía permanecer indiferente ante la tormenta que azotaba la vida de su querida amiga. Con el corazón lleno de compasión, Irina hizo una promesa silenciosa de rescatar a Svetlana de la oscuridad que amenazaba con consumirla. Decidida a cumplir su promesa, Irina profundizó en el laberinto de emociones retorcidas que rodeaban la vida de Svetlana. El camino para encontrar a su amiga perdida, ahora a la deriva en un mar de soledad, parecía empañado por la traición y la amargura. Irina inició su búsqueda, hurgando en los lugares donde Svetlana podría haber buscado refugio. Cada pista, cada rostro desconocido que se cruzaba en su camino, era un intento de descubrir el paradero de su amiga perdida. La ciudad, normalmente vibrante y llena de vida, se convirtió en un escenario oscuro para la búsqueda de Irina. La narración revela a Irina pasando por callejones oscuros y callejones estrechos, mientras la ciudad se transforma en un laberinto emocional, reflejando el estado de su propia alma angustiada. Las palabras susurradas de traición, la imagen del beso traicionero, resonaron en su mente mientras persistía en su búsqueda de Svetlana. Finalmente, en una lejana pensión, Irina encontró a su amiga, cuyos ojos parecían haber perdido el brillo que antes irradiaba felicidad. El reencuentro estuvo marcado por un abrazo silencioso, donde las palabras sobraron. Svetlana, sin fuerzas para afrontar la dura realidad, se dejó guiar por la promesa silenciosa de Irina. La narración destaca la sutil transformación de Irina, quien ahora se convierte en la luz que guía en la oscuridad de Svetlana. Los días transcurrieron como sombras interminables para Antón, llevando consigo el peso asfixiante de la culpa y el remordimiento. El beso traicionero, que alguna vez pareció la promesa de una nueva vida, se convirtió en una corriente que lo arrastró más profundamente hacia la oscuridad. La decisión de abandonar a Svetlana, tomada con la ligereza de la pasión, pesaba ahora como plomo sobre su alma. La conciencia de Antón finalmente lo alcanzó, como un gemido incesante que resonaba en su mente. Incapaz de soportar más el peso de sus decisiones, tomó la decisión de buscar a Svetlana. El viaje para encontrar a su esposa perdida sería la redención que buscaba desesperadamente. La narración destaca a Antón viajando por calles desoladas y lúgubres, donde cada rincón parecía esconder el recuerdo de la traición. El tiempo, que alguna vez fue un aliado, se ha convertido en un enemigo despiadado, que le roba la serenidad y arroja a Antón a un vórtice de arrepentimiento. Su camino lo llevó a un hospital oscuro, un lugar donde las sombras parecían abrazar las paredes gastadas. El edificio, una cápsula del pasado en decadencia, se alzaba como un testimonio silencioso de las decisiones que tomó Antón. El aire frío lleno de desesperación lo envolvió cuando entró en los pasillos silenciosos. El capítulo detalla la búsqueda de Antón de las huellas de Svetlana, una luz tenue en medio de la oscuridad. Se enfrenta a las puertas oxidadas y a las ventanas sin vida, siguiendo los recuerdos que se desvanecen y que le llevan al pasado. El olor a desolación flota en el aire mientras Antón, como un penitente que busca redención, se abre paso por los oscuros pasillos del hospital. El suspenso crece a medida que Antón se acerca al registro, ansioso por descubrir el destino de Svetlana. La incertidumbre flota en el aire mientras espera una respuesta, sabiendo que este capítulo de su viaje podría ser la clave para desenredar el hilo del destino que deshizo con sus propias manos. Antón, enredado en las sombras de su propio arrepentimiento, se enfrentó al médico Iván Petrovich, figura que se alzaba como guardián de los secretos que rodeaban el destino de Svetlana. El hospital, con su atmósfera sofocante, se convirtió en el escenario de la inminente revelación. El médico, un hombre de pelo gris y mirada penetrante, recibió a Antón con una mezcla de curiosidad y compasión. La habitación, teñida por la luz parpadeante de una lámpara antigua, creaba una atmósfera llena de suspenso. La narración pone de relieve el malestar de Antón, cuyo corazón latía ávido de respuestas. Jovencito,
Viniste a buscar la verdad, ¿no? Dijo Iván Petrovich, cuya voz resonó en el tenso silencio. Antón asintió, incapaz de articular las palabras que se acumulaban en su garganta seca. El médico, como un guardián de la verdad, comenzó a desentrañar los acontecimientos que siguieron al breve periodo en que Svetlana estuvo bajo su cuidado. La narración detalla las palabras de Iván Petrovich, cada revelación cayendo sobre Antón como una fría gota de realidad. Svetlana, frágil como un pétalo al viento, había sido trasladada lejos. La narración resalta el dolor en el rostro de Antón, mientras enfrenta las crueles consecuencias de su elección. La entregaste a un extraño, continuó Iván Petrovich, con su mirada penetrante cortando el alma de Antón. Pero él no era un extraño para mí. Un colega, un médico respetable que ejercía en tierras lejanas. La habitación se convirtió en un campo de batalla emocional, donde las palabras del médico resonaban como acusaciones silenciosas. La narración resalta la agonía de Antón, cada una de las palabras del médico como un golpe que lo empuja hacia la oscuridad más profunda. La verdad sobre el paradero de Svetlana surgió como una frágil llama en la oscuridad de Antón. La promesa de respuesta se convirtió en una sombría realidad y la culpa adoptó ahora una forma tangible. Svetlana, envuelta en la intrincada red del destino, emerge de las sombras de su doloroso pasado para afrontar la promesa de un nuevo amanecer. El capítulo se desarrolla con la protagonista, una frágil figura moldeada por la traición, ahora sostenida por los cálidos brazos de Irina y el inesperado apoyo de amigos que resultan ser un bálsamo para sus heridas. La narración destaca el viaje de Svetlana, sus pasos tentativos hacia la curación mientras deja atrás los escombros emocionales de una vida rota. La trama se desarrolla en el contexto de un nuevo comienzo, donde la protagonista se enfrenta a oportunidades antes inimaginables. El apartamento que ahora comparte con Irina se perfila como un refugio, un santuario donde Svetlana puede curar sus cicatrices emocionales. La narración destaca la atmósfera serena que llena el espacio, una metáfora de la paz que poco a poco se va apoderando del corazón sufriente de Svetlana. Los amigos que la apoyan brindan un apoyo esencial a Svetlana y se convierten en actores clave en la reconstrucción de su vida. La trama se desarrolla con encuentros y diálogos, donde cada interacción deja una huella de esperanza en el alma de Svetlana, evidencia de que un nuevo comienzo es posible. El capítulo profundiza en las profundidades de la psique de Svetlana, destacando su resiliencia y determinación para superar la tragedia. La narrativa destaca el proceso de aceptación, donde los recuerdos dolorosos dan paso a la promesa de un mañana menos marcado por la sombra del pasado. Svetlana, ahora comprometida con su viaje de autodescubrimiento, comienza a explorar nuevas facetas de sí misma. El capítulo enfatiza tu capacidad para prosperar incluso después de enfrentar las tormentas más devastadoras. La narración resalta la sutil belleza de este renacimiento personal, una melodía silenciosa que resuena en los pasillos de su vida transformada. El reencuentro de Antón y Svetlana, dos destinos entrelazados por los frágiles hilos de la traición, se produce en un escenario nuevo, impregnado de un silencio en el que resuena el peso de las decisiones pasadas. La narración está dibujada con la delicadeza de un pincel sobre el lienzo, revelando la complejidad emocional que se cierne sobre ambos. Antón, cargando con el peso de la culpa como una cadena invisible, se encuentra con Svetlana entre los muros del nuevo entorno que ahora llama hogar. El capítulo comienza con la vacilación de Antón, que busca con la mirada señales de reconocimiento en los rasgos cansados del rostro de Svetlana. El entorno refleja la tensión que llena el espacio entre ellos. Svetlana, que alguna vez fue una llama vibrante, ahora parece distante, envuelta en un aura de resignación. Sus ojos, antes vivos y llenos de esperanza, ahora llevan la sombra de una profunda tristeza. La narrativa resalta la complejidad de sus emociones, traducida en una mirada en blanco que confronta a Antón con la realidad de las heridas emocionales que carga. El diálogo entre Antón y Svetlana está marcado por pausas pesadas, donde las palabras no dichas resuenan más fuerte que las habladas. El capítulo revela las capas de sufrimiento que impregnan el reencuentro, mientras ambos enfrentan las cicatrices emocionales causadas por las decisiones tomadas en el pasado. El entorno circundante se describe en detalle, capturando la atmósfera llena de emociones reprimidas. Las paredes, que alguna vez fueron solo testigos, ahora hacen eco de los ecos de una relación destrozada. La narrativa destaca el contraste entre el nuevo entorno, lleno de promesas de un nuevo comienzo,
y la sombra que se cierne sobre el reencuentro de Antón y Svetlana. Svetlana, inmersa en la nueva vida que se abre ante ella, descubre que el pasado es un eco constante, un espectro silencioso que se manifiesta en los momentos más tranquilos. Este capítulo revela la lucha interior de Svetlana, mientras intenta liberarse de las sombras que persisten incluso en la frescura de la nueva realidad. Svetlana intenta encontrar la paz en su nuevo hogar, un refugio que debería representar un nuevo comienzo. Sin embargo, los muros del presente no pueden contener el eco de los recuerdos del pasado. El entorno se describe con una melancolía palpable, sombras bailando en las periferias de la mente de Svetlana. La narración profundiza en los pensamientos de Svetlana, destacando sus momentos de soledad e introspección. En medio de sus tareas diarias, se encuentra atormentada por los restos de su matrimonio anterior. El capítulo se desarrolla como una inmersión en las capas de la psicología de Svetlana, explorando la dualidad entre el deseo de seguir adelante y la persistencia del pasado. Los diálogos, escasos y llenos de significado, revelan la dificultad de Svetlana para compartir su carga emocional con quienes la rodean. Su silencio se vuelve elocuente, expresión de una batalla interna que libra consigo misma. Las palabras no dichas flotan en el aire como un eco lejano. El apartamento de Svetlana, sumido en una tensa quietud, se convierte en el escenario de la visita de Irina. El capítulo comienza con el suave golpe en la puerta, un sonido que interrumpe la soledad y trae consigo la promesa de consuelo. Irina, preocupada por su amiga, busca aliviar la carga emocional que lleva Svetlana. Al abrir la puerta, Svetlana es recibida por una figura familiar, Irina, cuyos ojos reflejan compasión y una tranquila determinación de ayudar. Las descripciones resaltan la atmósfera cargada del ambiente, donde las cortinas parecen capturar el polvo de tristeza que impregna el aire. Los diálogos entre los dos amigos revelan una tensión palpable. Irina intenta romper el silencio con palabras de consuelo, pero Svetlana permanece distante, envuelta en un aura de melancolía. La narrativa explora las sutilezas de las interacciones humanas, donde las palabras a menudo no logran transmitir la profundidad del dolor. Irina, persistente en su misión de apoyo, comparte recuerdos de tiempos mejores, un intento de reavivar la llama de la amistad que ahora está apagada. Sin embargo, Svetlana, inmersa en su propio tormento, parece resistirse a cualquier intento de rescate emocional. La visita de Irina pone de relieve la magnitud del trauma que Svetlana lleva consigo. Las palabras no pueden traspasar las barreras emocionales que ella ha erigido. La narrativa juega con la dualidad de las emociones, presentando la amistad como un ancla que, por muy fuerte que sea, no puede superar por completo las marcas del pasado. Antón, ahora distante, observa a Svetlana desde una perspectiva invisible. El capítulo se desarrolla con la narrativa centrada en las reflexiones internas de Antón, inmerso en un mar de culpa y dolor. La escena está representada con una paleta de colores sombría, que refleja la intensidad de la agitación emocional de Antón. El narrador describe a Antón como una figura solitaria, doblegada bajo el peso de la culpa, mientras observa a Svetlana, cuyo rostro sigue siendo un paisaje enigmático, que refleja la tormenta interior a la que se enfrenta. El entorno que lo rodea se hace eco de la melancolía que se cierne sobre Antón, resaltando los contrastes entre luces y sombras, esperanza y desesperación. Se introducen los diálogos internos de Antón para explorar sus sentimientos de arrepentimiento tardío. Lucha contra una conciencia culpable, tratando de comprender cómo sus decisiones condujeron a un destino tan doloroso para ambos. Las palabras internas de Antón son afiladas como cuchillos y cortan profundamente su propia imagen. La narrativa destaca el conflicto interno de Antón, un hombre atrapado en su propia trampa de decisiones equivocadas. El narrador describe los momentos de introspección como un viaje oscuro a través de la psique de Antón, donde cada recuerdo es una herida abierta, una culpa sangrante. El capítulo llega a un clímax cuando Antón, incapaz de soportar el peso de su propia conciencia, se aleja, perdiéndose en la multitud de su propio autodesprecio. La narrativa utiliza metáforas visuales para pintar la imagen de Antón como un marinero solitario en un mar tormentoso de remordimientos. La sala se llenó de una atmósfera pesada cuando Antón finalmente decidió enfrentarse a Svetlana. El narrador describe el entorno como un campo de batalla emocional, donde las palabras esperaban ser lanzadas como flechas afiladas. A medida que se acercaban, la tensión en el aire era palpable. El narrador pinta la imagen de Antón,
con el rostro lleno de remordimiento, y de Svetlana, manteniendo su frágil compostura ante la brutal realidad. Las sombras de la traición se ciernen sobre ellos, oscureciendo cualquier esperanza de reconciliación inmediata. El diálogo comienza con palabras cautelosas, una delicada danza en torno a la verdad. Antón intenta articular su dolor, pero las palabras parecen evaporarse incluso antes de pronunciarlas. Svetlana, a su vez, escucha en silencio y sus ojos expresan una compleja mezcla de desilusión y resignación. Los discursos de los personajes son fragmentados, llenos de pausas incómodas, como si el propio aire se negara a llevar sus confesiones. El narrador observa que, por mucho que lo intenten, las palabras no logran traspasar el muro de desconfianza y dolor entre Antón y Svetlana. La tensión alcanza su punto máximo cuando Antón, luchando contra la barrera del silencio, desvela la insidiosa verdad que desencadenó la serie de trágicos acontecimientos. El narrador destaca cómo el peso de las palabras parece flotar en el aire, creando una pausa ensordecedora. Sin embargo, la respuesta de Svetlana no se expresa con palabras. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora revelan solo la cicatriz del dolor. El narrador describe la escena como un diálogo interrumpido por un silencio devastador, donde las emociones se comunican de manera más efectiva que las palabras. La madre de Antón, una figura imponente, se enfrenta a Irina con ojos cansados, reflejo de una conciencia culpable. Las palabras de Irina, como flechas bien apuntadas, golpean el corazón de la responsabilidad materna en la tragedia que se desarrolla. El narrador destaca el enfrentamiento emocional, donde las palabras se pronuncian con el peso de una frase. Los discursos de los personajes revelan una delicada danza entre la justificación y la autoacusación. Irina, decidida a exponer la verdad, entreteje sus palabras con la agudeza de quien busca justicia para Svetlana. La madre de Antón, en cambio, intenta eludir la responsabilidad, pero la culpa se cierne sobre ella como una sombra implacable. El narrador profundiza en la relación entre Antón y su madre, revelando las complejidades que marcaron sus vidas. Las elecciones de la madre, delineadas con melancólico detalle, se revelan ante el lector, creando una atmósfera de arrepentimiento y tristeza. A medida que se desarrolla el enfrentamiento, el lector se ve inmerso en las consecuencias de una maternidad marcada por decisiones equivocadas. Las palabras resuenan en el tenso silencio, como un lamento melancólico por una pérdida irreparable. Los pensamientos de Svetlana están pintados con trazos melancólicos mientras deambula por calles desconocidas, deseando encontrar un refugio para su alma herida. La narradora destaca la búsqueda de un lugar seguro, un oasis donde empezar a reconstruirse lejos de recuerdos dolorosos. La ciudad, descrita como un laberinto de incógnitas, refleja la soledad que la rodea. Rostros indiferentes pasan a su lado, ajenos a la tormenta emocional que la consume. El viaje de Svetlana es un viaje interior, una lucha silenciosa por encontrar significado en un mundo que se ha derrumbado a su alrededor. La angustia de la protagonista mientras busca refugio en cafés silenciosos y parques desiertos. Cada paso, cada suspiro, es una expresión del peso emocional que llevas contigo. Se invita al lector a sentir la intensidad de su sufrimiento a través de las evocadoras descripciones. En medio de su impotencia, Svetlana encuentra un viejo jardín abandonado. Las ruinas del lugar, metaforizando la decadencia de su vida anterior. Sin embargo, hay una sutil esperanza, representada por las flores que insisten en florecer entre las grietas del cemento. Donde las palabras flotan en el aire como humo lleno de juicio. Irina, una figura fuerte y decidida, se enfrenta a Antón con expresión seria y los ojos llenos de desaprobación. El narrador destaca la confrontación inminente, como si la atmósfera que los rodea se hundiera bajo el peso del tenso diálogo que está a punto de desarrollarse. Irina, con voz firme, deja escapar su decepción, sus palabras actúan como una lanza directa al ya desgarrado corazón de Antón. El narrador explora el tenso diálogo, destacando los matices de desesperación y ira contenidos en los discursos de Irina. Antón, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste dejar así a Svetlana? No entiendes lo que hiciste, las marcas que dejaste, dice Irina, sus palabras perforan el aire con acusación e incredulidad. El narrador entrelaza la voz de Antón en la narración, capturando sus murmullos vacilantes y sus endebles disculpas. Antón, ante la devastación que han causado sus elecciones, no puede enfrentarse a los ojos inquisitivos de Irina.
Se invita al lector a presenciar la agonía de su conciencia. La conversación evoluciona hacia una profunda reflexión sobre las consecuencias de los actos impulsivos. Irina no escatima detalles a la hora de señalar las heridas emocionales que Antón le infligió a Svetlana. El narrador destaca las cortantes palabras de Irina, cada sílaba es una condena silenciosa. La niebla de la culpa envuelve a Antón como una sombra persistente mientras se enfrenta al torbellino de emociones que se han desarrollado. El narrador, como un testigo silencioso, se adentra en la psique atormentada de Antón, perfilando cada pensamiento como gotas de lluvia en un día oscuro. El capítulo comienza con Antón deambulando por un paisaje de recuerdos, donde en cada rincón parece resonar la imagen de Svetlana, marcada por la tristeza que provocó. El narrador resalta la palpable angustia que lo rodea, como si la atmósfera misma estuviera impregnada del peso del remordimiento. ¿Qué hice?, se susurra Antón, con palabras llenas de profundo pesar. El narrador pinta un cuadro de la mente tumultuosa de Antón, sus dudas y lamentos se entrelazan como hilos invisibles. El personaje central comienza a despertar a la realidad de sus acciones, un despertar lento y doloroso. El narrador explora momentos de autorreflexión, revelando las grietas en la fachada de autosuficiencia que ha construido Antón. Cada paso en el viaje de su conciencia es como un grillete que se deshace, liberando un peso que ha estado cargando inconscientemente. El capítulo destaca la paulatina aceptación de responsabilidad por parte de Antón. Sus pensamientos están cosidos por el hilo de la responsabilidad, destacando la madurez forzada por circunstancias amargas. El narrador revela la sutil evolución del personaje, como una flor que brota en medio de la oscuridad. La narración se adentra en los rincones más oscuros de la mente de Antón, donde la tormenta emocional se manifiesta. Se invita al lector a sentir el dolor y el despertar del personaje, una experiencia visceral que trasciende las páginas del libro. Las sombras del pasado siguen envolviendo a Svetlana, que se encuentra en el epicentro de una tormenta emocional. El narrador, como un susurro en el viento, guía al lector a través de los intrincados laberintos de la inminente decisión de Svetlana, donde cada paso es un eco de su corazón herido. ¿Cómo podría seguir adelante?, pregunta el narrador, como si la naturaleza misma estuviera en sintonía con la agonía del protagonista. El ambiente se establece con Svetlana, en su refugio solitario, afrontando los restos emocionales que dejó la traición de Antón. La narradora pinta cada uno de sus pensamientos con tintes de indecisión, mientras oscila entre el dolor del pasado y la incertidumbre del futuro. ¿Hay alguna salida?, murmura Svetlana ante el silencio que la rodea. El lector se sumerge en las profundidades de su contemplación mientras se enfrenta a la encrucijada que se encuentra ante ella. La voz del narrador resuena como un eco, haciéndose eco de las diferentes posibilidades que se abren ante Svetlana. El capítulo destaca las capas del viaje emocional de Svetlana, desde la cruel traición hasta la lenta reconfiguración de su propia identidad. El narrador revela conflictos internos, como pájaros heridos que intentan emprender el vuelo, pero son constantemente arrastrados a la tierra por la gravedad del pasado. Finalmente, Svetlana toma una decisión, una resolución firme que atraviesa el silencio de su refugio. El narrador, como un observador silencioso, capta la esencia de tu elección, destacando el coraje que se necesita para seguir adelante. Irina, impulsada por una mezcla de compasión e inquietud interior, emerge de las sombras del pasado como una figura enigmática y decidida. El narrador, como un observador atento, dibuja los contornos de este viaje autónomo, donde Irina busca un propósito que va más allá de las cicatrices que el destino le impuso. Ella camina, no solo por el terreno físico, sino por los pasillos de su propia alma. El destino de Svetlana quedó grabado en su corazón, pero ahora, Irina busca su propia redención. Las palabras del narrador flotan en el aire, capturando la búsqueda interior de Irina de significado y renovación. Irina deja atrás los tristes recuerdos, pero el peso del pasado sigue siendo una sombra constante. ¿Cuántas otras vidas se han visto afectadas por nuestras decisiones?, pregunta Irina, como si el viento llevara sus palabras más allá de horizontes desconocidos. Mientras Irina profundiza en los rincones más profundos de su alma, el narrador pinta un retrato de autodescubrimiento y resiliencia. Ella se convierte no solo en una espectadora de la vida, sino en una participante activa en la búsqueda de redención y significado. Antón, ahora una figura solitaria a la deriva en un mar de remordimiento, se sumerge más profundamente en la oscuridad que han traído sus propias decisiones.
Antón, una silueta solitaria, deambulando por las calles vacías de la ciudad. Sus pasos resuenan como un eco melancólico, haciendo eco de la soledad que se ha convertido en su única compañera. Las sombras bailan a su alrededor, reflejando los fantasmas del pasado que lo persiguen implacablemente. Cada esquina, cada calle, es un doloroso recordatorio de la vida que destrozó con sus propias manos. Las palabras resuenan en tu mente, como una triste sinfonía que nunca se detiene. La profunda introspección de Antón, un viaje interior que se desarrolla en medio del silencio ensordecedor de su propia conciencia. Se ve ante un espejo que refleja no solo su rostro desgastado, sino también su alma marcada por decisiones irrevocables. El vacío dentro de estas paredes hace eco del vacío en tu corazón. El eco de sus pasos vacíos resuena en las paredes, como un lamento silencioso que se mezcla con el crepitar de los recuerdos quemados. La soledad de Antón se ve agravada por la ausencia de Svetlana. Un hombre perdido en su propio laberinto emocional, incapaz de encontrar una salida a la oscuridad que lo consume. El crepúsculo pintó el cielo con tonos naranja y violeta mientras Svetlana, con el corazón lleno de incertidumbre, regresaba a la casa que una vez había llamado hogar. El narrador, con la capacidad de captar la esencia de la melancolía, describe el escenario que le espera a esta mujer marcada por la traición. El suave crujido de la puerta resonó en la entrada vacía, una solemne bienvenida a la soledad que ahora habitaba cada rincón de la casa. Svetlana vaciló antes de cruzar el umbral, como si el pasado la rodeara con sus brazos invisibles, restringiendo su avance. Las paredes, que alguna vez fueron testigos de risas y promesas, ahora solo contenían el eco silencioso de lágrimas derramadas y sueños destrozados. El narrador, como un pintor de emociones, describe la atmósfera pesada que flotaba en el aire, mientras Svetlana confrontaba los recuerdos que aguardaban pacientemente en cada rincón oscuro. La protagonista recorre las habitaciones como si estuviera en un peregrinaje emocional. Cada objeto es un fragmento del pasado, una pieza de un rompecabezas que todavía está intentando comprender. El narrador, con una prosa delicada, destaca los momentos de reflexión de Svetlana, que se desarrollan en medio de las sombras de la noche. El retrato descolorido en la pared sonríe como un eco del pasado, mientras que el otrora cómodo sofá es ahora un trono solitario en un reino desértico. El narrador personifica los objetos, dándoles una voz silenciosa que susurra las historias no contadas de ese hogar roto. Al enfrentarse a la habitación que alguna vez compartió con Antón, Svetlana se enfrenta a la cicatriz de la traición. El narrador, sin juzgar, relata las emociones contenidas en su silencio. La cama, que alguna vez fue el santuario de la intimidad, ahora es un escenario para recuerdos dolorosos y promesas incumplidas. El sol arrojaba sus últimos rayos de luz sobre la ciudad, mientras Irina, la protagonista de su propia saga de redención, decidía seguir el camino de un nuevo comienzo. El narrador, con habilidad de narrador, profundiza en los deseos de esta mujer resiliente, dejando al lector intrigado por las páginas que están a punto de desarrollarse. Las concurridas calles eran un laberinto de caras desconocidas, cada una inmersa en su propia narrativa de desafíos y triunfos. El narrador, como observador benevolente, describe el mundo que rodea a Irina, reflejando la complejidad de la condición humana. Irina, una figura solitaria entre la multitud, caminaba por las calles con determinación silenciosa. Sus huellas reflejaban una búsqueda interior, un deseo de reconciliación consigo misma. El narrador, a través de una prosa conmovedora, comparte los pensamientos introspectivos de Irina, revelando su búsqueda de significado en un mundo lleno de cicatrices emocionales. Cada rincón, cada sonrisa fugaz, era una promesa de un futuro aún no escrito. El narrador, con sutil poesía, teje un retrato del viaje de Irina, donde cada paso es un intento de dejar atrás las sombras del pasado y abrazar la luz incierta del mañana. El capítulo destaca los encuentros fortuitos que dan forma al destino de Irina. El narrador, como un hábil director, orquesta los encuentros que catalizan su transformación. Un extraño, cuya mirada era un reflejo de comprensión, se cruzó en su camino, dejando una impresión fugaz pero duradera. Cada interacción es una pincelada en el marco de la renovación que se está produciendo en la vida de Irina. El capítulo termina con Irina contemplando el atardecer en un apacible parque, refugio de sus pensamientos. El narrador, con una última observación conmovedora, revela que el proceso de reconstrucción apenas ha comenzado.
El sol se esconde tras el horizonte y con él, Irina se prepara para afrontar las páginas desconocidas del siguiente capítulo de su vida. La ciudad de noche, envuelta en una triste penumbra, vio a Antón emerger de su propio crepúsculo emocional. La narración, como una sinfonía nostálgica, comenzó a contar la historia de la búsqueda de redención de un hombre, impulsado por un impulso urgente de reparar los fragmentos que él mismo había roto. Las luces de la ciudad parpadeaban mientras Antón caminaba, un espectro solitario entre la bulliciosa multitud. El narrador, con maestría, pinta un retrato de este hombre atormentado, cuyo viaje es una delicada danza entre la esperanza y la desesperación. A cada paso, la culpa lo seguía como una sombra, un recordatorio constante del beso traicionero que desencadenó una cascada de tragedias. El narrador, con una prosa evocadora, describe la agonía interior de Antón mientras reflexiona sobre el peso de sus decisiones. Cada rostro entre la multitud era una posible pista, un fragmento de lo que alguna vez fue una vida compartida. El narrador, como un narrador experimentado, guía al lector por las callejuelas y callejones oscuros de la ciudad, donde Antón busca señales de la que un día fue su esposa. El capítulo revela los fugaces encuentros de Antón, cada uno de ellos marcado por un rayo de esperanza seguido de una desilusión. El narrador, con una crueldad inherente, resalta las dificultades de su búsqueda, añadiendo capas a la complejidad de la narración. El sonido distante de una música triste llenó el aire, haciéndose eco de los gritos silenciosos de un hombre que busca la redención. El narrador, con poesía oscura, teje un hilo emocional que conecta al lector con el solitario viaje de Antón, donde la música es una metáfora de la tristeza que lo rodea. La noche, bañada por una lluvia fina y melancólica, resultó ser el escenario de un encuentro inesperado entre Svetlana e Irina. El narrador, experto en tejer los hilos del destino, describió cómo las dos mujeres se acercaron, como si la propia ciudad conspirara para unir sus fragmentados viajes. La calle estaba casi desierta cuando Svetlana, envuelta en un grueso abrigo, se cruzó con Irina, que afrontaba las sombras del pasado con silenciosa determinación. El narrador, con una prosa sutil, describió el momento en que las dos figuras solitarias se acercaron, como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar el encuentro que desafiaría las expectativas. La conversación entre Svetlana e Irina, ambientada con el suave sonido de la lluvia, evocó una tristeza compartida, una comprensión mutua de que ambas soportaban el peso de sus tragedias. El narrador, con maestría narrativa, captó los matices de este diálogo, revelando cómo las palabras no dichas hablaban más fuerte que las que se disipaban en el aire húmedo. Las miradas de las dos mujeres se encontraron como si reconocieran el dolor que compartían. Un intercambio silencioso de empatía impregnó el aire cargado. El narrador, como un observador atento, describió la conexión instantánea entre Svetlana e Irina, como si su sufrimiento común fuera un vínculo invisible que las uniera en ese momento efímero. El capítulo reveló los secretos guardados por ambos, como si la ciudad, testigo silencioso, compartiera sus historias con el lector. El narrador, con una elocuencia única, construyó una narrativa que exploraba las complejidades de las relaciones humanas, donde la empatía nacía del entendimiento mutuo de las cicatrices emocionales. Al despedirse en el cruce de la noche, el narrador dejó un aire de suspenso, como si el destino tuviera más sorpresas reservadas para estas dos almas desgastadas. La persistente lluvia sirvió como trágico eco del viaje que aún estaba por llegar. De hecho, un ente evasivo y a veces cruel se disponía a proyectar su sombra sobre Antón. El narrador, experto en extraer los matices de la trama, lleva al lector a un viaje de descubrimiento que transformará irrevocablemente el destino del protagonista. En las sombras de su solitario apartamento, Antón se enfrentó a las sombras de lo desconocido, mientras la verdad esperaba pacientemente revelarse. El narrador, como un director de orquesta que dirige una sinfonía trágica, describió la atmósfera tensa que condujo a la inminente revelación. Antón, envuelto en la ansiedad, estuvo a punto de presenciar la deconstrucción de su realidad. La narración se desarrolló como una delicada danza entre lo que se sabía y lo que había más allá del velo de la ignorancia. El narrador, con su intrincada prosa, reveló cómo la verdad, incluso cuando estaba profundamente enterrada, finalmente emergía, implacable por su naturaleza. Cada palabra de la revelación resonó como un golpe, resonando en la mente de Antón. La verdad, una hoja afilada, cortó las mentiras que él mismo se había construido.
El narrador, en un momento de gran intensidad, pintó la agonía de Antón, cuyo mundo se derrumbaba ante una realidad que él no se había atrevido a afrontar. El capítulo exploró no solo la naturaleza de la verdad sino también sus efectos secundarios emocionales. El narrador, sensible a emociones intrincadas, describió cómo la revelación afectó no solo a Antón, sino también a quienes orbitaban su vida, ajenos al huracán que se avecinaba. La habitación, ahora impregnada de la verdad sin adornos, se convirtió en un campo de batalla emocional. Antón, despojado de sus defensas, afrontó la devastación que le provocaba el choque de su realidad con la verdad oculta. El narrador, en una exploración magistral de los rincones de la psique humana, describió el impacto abrumador de la verdad en la vida de Antón. En el escenario de la vida, el destino se preparaba para llevar a sus protagonistas a una intrincada danza, donde los hilos entrelazados del pasado, presente y futuro crearían una red de acontecimientos inesperados. A medida que pasaban las páginas de la existencia de los protagonistas, una fuerza invisible los guió hacia un encuentro inevitable. El narrador, como un atento observador, esbozó el tejido del destino que unía a Irina, Svetlana y Antón, destacando la ironía de las coincidencias que marcaron sus viajes. Bajo la presión de acontecimientos inesperados, Irina, Svetlana y Antón se enfrentaron a retos que trascendieron las barreras del tiempo y el espacio. El narrador, experto en entrelazar destinos, destacó cómo las elecciones del pasado repercutieron en el presente, creando una colisión de pasados entrelazados. Los diálogos entre los personajes, llenos de tensión, reflejaron la complejidad de los dilemas que enfrentaron. El lector fue guiado a través de intensas conversaciones, donde las palabras intercambiadas se convirtieron en piezas cruciales en el tablero del destino. El giro del destino no trajo consuelo, sino más bien un profundo cuestionamiento sobre la naturaleza voluble de la vida y las relaciones humanas. El narrador, como un filósofo contemplativo, inducía al lector a reflexionar sobre los giros impredecibles de la existencia, donde el destino a menudo se revelaba como un artista caprichoso. En las sombras del alma atormentada de Antón, los ecos de su imprudente decisión resonaban como una oscura melodía. El narrador guió magistralmente al lector por los sinuosos pasillos de la mente de Antón, donde la búsqueda de la redención se convirtió en el hilo conductor de esta dramática trama. En el ocaso de la culpa, Antón emprendió un tortuoso viaje, enfrentándose a sombras que persistían en acompañarlo. El narrador, experto en pintar cuadros emocionales, describió el paisaje interior de Antón, donde cada paso hacia la redención era una zambullida en el abismo de su propia conciencia. Los diálogos cuidadosamente elegidos capturaron la esencia del conflicto interno de Antón. Cada palabra pronunciada llevaba el peso de decisiones pasadas, y las promesas de redención eran como frágiles perlas que colgaban del delicado hilo de la esperanza. Mientras Antón buscaba la reconciliación, las cicatrices de sus acciones resonaban en las miradas decepcionadas y los suspiros dolorosos de aquellos a quienes una vez amó. El narrador, como un observador silencioso, describió las complejidades del proceso de redención, donde reconstruir relaciones destrozadas requería más que palabras, requería acciones significativas. Las melancólicas descripciones del entorno de Antón hacían eco de la pesada atmósfera de su viaje. La ciudad, reflejada como un telón de fondo sombrío, se convirtió en un reflejo visual de la agitación emocional del protagonista, reforzando la conexión simbólica entre el mundo exterior y la agitación interior. En su búsqueda de redención, Antón enfrentó adversidades que pusieron a prueba su resiliencia y determinación. El narrador, experto en crear suspense, dejó al lector ansioso por descubrir si Antón sería capaz de superar los obstáculos y lograr la ansiada redención. En el ocaso de la historia entrelazada de Irina, Svetlana y Antón, el epílogo se desarrolló como la última pieza de un complejo rompecabezas emocional. El narrador, experto en sus pinceles literarios, trazó el destino de cada personaje, cerrando el viaje que comenzó con el beso traicionero. El tiempo, implacablemente, avanzó, y las vidas que alguna vez se cruzaron ahora tomaron direcciones divergentes. El narrador, como un cronista del destino, destacó el carácter efímero de los encuentros y las despedidas, y cómo el curso de la vida a menudo dependía de las decisiones tomadas y no tomadas. Los diálogos cuidadosamente elegidos, como susurros finales de personajes marcados por su trayectoria, fueron testimonio de las huellas que dejaron el tiempo y las circunstancias. La melancolía impregnó cada palabra, creando una sinfonía de despedidas tácitas y resoluciones silenciosas.
Svetlana, ahora un espectro de lo que era antes, encontró el camino de regreso a la casa vacía, donde las sombras de un matrimonio roto todavía bailaban en los rincones. El narrador, en prosa poética, describió la escena de Svetlana frente al pasado, mientras la casa, testigo silencioso de sus triunfos y tragedias, permanecía inalterable. Irina, lejos del pasado que la unía a Svetlana, descubrió un nuevo comienzo donde las cicatrices se convirtieron en historias de superación. El narrador, como un observador atento, reveló la resiliencia de Irina, simbolizando que, incluso en las mayores traiciones, la amistad puede volver a florecer. Antón, en su incansable búsqueda de la redención, descubrió que el verdadero perdón muchas veces viene de dentro. El narrador, al finalizar el arco de Antón, señaló que el verdadero viaje de redención era aquel que tenía lugar en lo más profundo del alma.